¿Qué dice Jorge Peralta? ¿Todo bien? Buen día, doctor. ¿Todo bien? Tranquilo por acá. Tranquilo por ahí, ya que bueno. Bien. ¿Qué sabemos nosotros, Jorge Peralta? Nuestra malla curricular apunta a competencias. Está orientada a competencias. ¿Qué es lo que vos notás? En cuanto al diagnóstico y tratamiento de las patologías que vimos anteriormente. Por ejemplo, ¿cómo se nota eso? ¿En qué sentido, doctor? Y La diferencia en lo que tratamos ahora, por más que sean temas en base a de otros años. sí, es decir, ¿cómo saben, cómo se dan cuenta ustedes que estamos llevando un currículum basado o orientada a competencias? Entiendo como competencia que es logrando los objetivos que tienen preparado por la materia, ya sea el conocimiento de los diagnósticos, los tratamientos, las diferentes patologías que tenemos. Ya. ¿Y Giovanna San Paulo qué dice? Ya, está bien. Bueno, la idea de los que diseñaron, vamos a decir, recientemente, porque es una orientación nueva, todos eran por objetivos, ¿entienden? La idea es de que se desarrollen habilidades y capacidades en fin, por la estructura que vamos llevando como contenido. Es decir, hoy vamos a desarrollar oclusión, abdomen agudo oclusivo. Es nuestro tema del día de hoy, ¿verdad? Como contenido. Y cómo yo demuestro, o como ustedes demuestran, de que consiguieron las habilidades y las capacidades en este tema que se tiene previsto. Es decir, cuáles serían esas capacidades para nuestra asignatura y que ustedes tengan las condiciones para solicitar correctamente los pedidos de estudios paraclínicos e interpreten los resultados. ¿Entienden? Es decir, yo pido, por decir, una radiografía simple, porque estamos con un cuadro clínico probablemente oclusivo, clínicamente, y sé que tengo que pedir una placa simple de abdomen de pie, y una vez que tenga, vamos a decir, ese resultado, yo pueda individualizar que tiene imagen de una oclusión intestinal. ¿Me entienden? Esa es la idea, esa sería tu capacidad, en este caso, diagnóstica, basado en la clínica inicialmente, pero se tiene la capacidad para poder solicitar primero en forma pertinente y posteriormente interpretar. ¿Se entiende la idea? Es decir, entonces vos tenés capacidad para diagnosticar y habilidad en el sentido de que, vamos a decir, tenés recursos. Bueno, estos son niveles hidroaéreos. Este es un vólvulo, ¿me entienden? Tiene rápidamente la habilidad para cotejar y decir, esto es una imagen de oclusión intestinal. Ya que estamos en ese tema, nuestro tema del día de hoy es precisamente oclusión intestinal. Es decir,
desde el enfoque de nuestra asignatura. Pero no podemos pasar por alto la primera parte, que es patología, semiología, y hoy llegamos a esto, ¿verdad? Es decir, si se alcanza esa capacidad y se tiene la habilidad. ¿A qué, por ejemplo, yo le llamo habilidad? Y habilidad, por ejemplo, de poder interrogar a un paciente con facilidad y con palabras sencillas para recabar los datos para el diagnóstico. Esa es una habilidad. ¿Entiendes? O sea, sabe preguntar. ¿Y quién sabe preguntar? El que tiene conocimiento, porque el paciente normalmente te reporta, vamos a decir, a su manera. A veces le llama mala atención, cosa que no es muy importante dentro de su cuadro clínico, ¿verdad? Estoy muy lánguido, te dice, ¿verdad? Y en realidad es anemia su problema principal, vamos a decir. Sí, lo que le interesa a él, sí que puede tomar para su languidez. Y vos tenés que darte cuenta de que es una manifestación apenas de la anemia que tiene. Ok, esa es la idea, por eso pudieron llegar a ver el caso clínico que les pasé anoche. ¿O no llegaron a leer la historia clínica? De lo que estamos aquí, ¿alguien pudo leer? Sí se pudo. ¿Ya? Bueno. Quiero empezar entonces hoy viendo el caso clínico. Y voy a encargarle a Peralta, veo que está Carvalho y Ortiz. Son los que van a ir registrando si qué es lo que queremos aprovechar, que tiene que ser idéntico a una clase de orientación teórica. Me explico mejor. ¿Qué es lo que damos en la orientación teórica? En la orientación teórica repetimos los conceptos, aclaramos los conceptos y remarcamos lo que le va a ser útil, en este caso, asimilar en esa patología. Y me gustaría, si es que ustedes que están como encargados de que vayan registrando, y voy a pedirle a Giovanna que nos lea la historia clínica que voy a proyectar. 27 estamos. ¿Estás ahí, Giovanna? Sí, te escuchamos. Ya. Como es un caso que ya creo que habremos conocido, le pregunto preguntarle a Araceli Saracho, ¿podría hacer un resumen entonces de su anamnesis hasta este momento, de quién se trata? ¿Puedes prender tu cámara? Ahí te veo, sí.
Sí, trata de un paciente de sexo masculino de 72 años, procedente de Piribebuy, que acude a consulta por dolor y dolor y distensión abdominal. Él refiere que desde hace 6 días presentaba este dolor y que aparece en crisis de 3 a 4 días, acompañado de náuseas, pero no vómitos. Ya. ¿Alguien del auditorio quiere hacer un resumen de la anamnesis? Porque cuando yo hago un resumen con esos datos, tengo que ya tener una postura. Ese es nuestro ensayo del año pasado continuado. Alexis Torres, podés. Estamos hablando de la anamnesis. Porque si no, no vamos, si tenemos de memoria o no tenemos de memoria, no es útil. Uno no puede analizar un caso que leyó solamente. ¿Me entienden? Un caso puede analizar cuando tiene en la cabeza qué síntomas y qué signos tiene este paciente con su molestia. Alexis, ¿podés resumir la anamnesis? Sí, doctor. Bueno, y en este caso un paciente masculino, ahora 72 años, que es agricultor, viene de Piribebuy. Vino a la consulta por un dolor y distensión abdominal de hace 6 días de evolución. 6 días de evolución con dolor abdominal difuso y tiene náuseas, pero no tiene vómitos. También presentó detección de gases y gases y distensión abdominal, que fue 3 días antes de acudir a la consulta. Y refieren también episodios anteriores de distensión abdominal que se ven parcialmente. En sus hábitos alimentarios estaba conservado, ¿verdad? Buena cantidad de calidad. En lo defecatorio no refirió una constipación crónica, no tiene melenas ni tenemos rectal. Y eso. Ya. Giovanna, vamos a continuar entonces. Estábamos en... Creo que nos falta esto, Giovanna. Te escuchamos. Ah, ya, no se ve.
Ok. A ver, Yasunaga, ¿podés resumir lo que corresponde al examen físico? No exame físico, na inspeção se percapta agrandamento, balonamento de la parte inferior do abdômen, que abarca tanto hipocôndrio esquerdo, região umbilical e fossa ilíaca direita. A la palpação siente el dolor na fossa ilíaca direita. Não apresenta visceromegalias. E tem em la percussão tem hipersonoridade e la auscultação ruídos aéreos aumentados. E o tracto retal, por assim dizer, normal, sem dados relevantes. Solamente a próstata que está aumentada de tamanho devido à idade. Ya. E, A doutor, ver, sí, eu quedei Sí. em dúvida, porque na inspeção diz que tem um balonamento de hipocôndrio esquerdo, fossa umbilical e fossa ilíaca direita. sí. E, não, agora me percatei. Eu confundi a fossa ilíaca esquerda com direita. Eu leí hipocôndrio, porque depois relata na palpação que tem dolor na fossa ilíaca direita. Eu, como se diz, me mareei. Pensei na fossa ilíaca esquerda e dolor na fossa ilíaca direita. Agora eu entendi. Ya, excelente. A ver, le pregunto a Laranjeira, ¿vos estás en condiciones en este momento de reportar este paciente, después de leer todo, de reportar el caso de este paciente? Es decir, como para contar a cualquiera que te consulte o te pregunte cuál es el caso de este paciente, o no se puede todavía. Todavía no. Todavía no. Ya, que no tenemos de memoria, por decir. ¿Quién de los que estamos en el auditorio? Porque yo veo esta situación cuando realizamos la práctica, que cuando tomamos los datos, no tomamos de una forma tal como para poder nosotros razonar y cotejar los datos y decir, en base a esto, yo pienso que podría tratarse de esta entidad. Eso tiene que ser como una fábula. O sea, por utilizar un ejemplo. Alguien que te cuenta, ocurrió ayer a tal hora de esta manera y está la situación actualmente de esta manera. ¿Me entienden? Esa es la historia. O sea, si nosotros no llegamos a tan siquiera recordar todo lo que tiene, no podemos hacer una disquisición diagnóstica. Es decir, en primer lugar, para pensar de qué se trata esta entidad, no podemos hacerlo si es que no tenemos lo que yo le llamo una imagen mental. ¿Me entiende, para gente, lo que estoy queriendo decirle? Y yo me doy cuenta que nosotros ya dimos patología quirúrgica, ya dimos semiología quirúrgica, y entonces enfocamos este año lo que corresponde a metodología diagnóstica y terapéutica, pero si no tenemos esta base, nunca vamos a poder saber hacer. ¿Qué significa eso? Que cuando interactuamos con el paciente, no nos ubicamos de nuevo por el hecho de que no tenemos claridad en los datos que recogemos, o porque no hacemos correctamente, o porque, vamos a decir, no profundizamos como para poder esclarecer. Alguna de esas posibilidades. Y yo me doy cuenta con mi grupo de práctica. Con mi grupo de práctica me doy cuenta
de que tenemos, vamos a decir, serio problema en esta parte de recoger los datos. Cuando uno recoge los datos, no necesita ni anotar tan siquiera. Es decir, no hace falta que vos anote y después lea. Cuando uno va interrogando y examinando, se le queda todo en la cabeza. Todo. Uno perfectamente se acuerda si es que hace correctamente. ¿Y cuándo se hace correctamente? Cuando averiguamos al punto del evento, cómo fue, cómo se inició y cómo recorrió eso. ¿Me explico? En el sentido de que no es como citar nomás. Además también tenía distensión abdominal, además también tenía balonamiento. Si nosotros pudiéramos tener, vamos a decir, el detalle secuencial por día, vamos a decir, ahí ya tenemos la imagen mental que yo llamo. Fabricio Sousa, ¿se entiende lo que quiero decir? Prendan su cámara. Olá, doutor. Bom dia. Se entende, se entende. Ya, se entiende. Bueno, eso es lo que quiero hacer con ustedes con esta actividad. Es decir, les envío con anticipación una historia que ustedes ya conocían. Y necesito, es como ir a ver un paciente en donde está internado. Voy a ir a ver este caso de este paciente que tiene esta historia. Esta historia, entonces, en base a eso, pienso en esta posibilidad diagnóstica. La teoría que nosotros damos en patología quirúrgica, en semiología quirúrgica, es justamente para tener esto. Es decir, deberíamos de tener ya la capacidad en este momento, hasta acá, de tenerlo muy claro para poder pasar a nuestra asignatura. Y yo les recomiendo a ustedes, y esto no es solamente para esta asignatura, que traten o preocúpense de entender bien primero un tema para poder pasar en el siguiente. Por ejemplo, cuando toman la historia clínica, entiendan bien primero por qué viene el paciente. No se apuren para pasar y no pasen exactamente, averigüen, hablen largo rato hasta sacarle. A los paraguayos no es muy fácil, a veces a muchos no es fácil sacar datos porque mezcla todo. Es más, en el medio te descuidas y te cuenta una anécdota. Sí, yo tengo este dolor de panza y se me hincha la panza. Igualito mi abuelo, así mismo también se iba a un médico yuyo y le medicaba y entonces empieza a desviarte del tema. Es muy propio nuestro, de muchos, y te desvía del tema. O sea, vos iba a querer llevarle hacia el lado de cómo fue continuando su molestia y te cuenta una anécdota que no puede interrumpir porque entusiasmadamente te cuenta. ¿Me entiendes? Ocurre y van a tener, y ahí viene la habilidad de uno. Sí, esperamos un ratito, esa parte nomás quiero continuar contigo, esa parte no quiero dejar pasar. Así sutilmente, y le encaminan. Eso es un mensaje que todos los días tienen que aplicar porque, vamos a decir, tenemos por nuestra costumbre tal vez que no podemos ser precisos. Mucho, vamos a decir, sino que nos vamos a otro tema. Bien, dicho esto, retomamos nuestro caso clínico. ¿Qué tenemos hasta ahora, Jorge Peralta, entonces, de este caso? De este caso clínico. ¿Qué tenés? Yo anoté dolor abdominal y distensión, o creo que te da el resumen. Sí, vamos a escuchar qué es lo que vos registrás. Es decir, estamos ante un paciente de 72 años de edad, de sexo masculino. De 72 años de edad, de profesional agricultor de procedencia Piribebuy, que acude en cuanto a su motivo de consulta por dolor y distensión abdominal. El cuadro inició hace 6 días con episodios en crisis de 3 a 4 horas, que luego se intensifican hace 3 días
en cuanto al dolor y la distensión, y se acompaña con náuseas pero sin vómitos. El paciente también relata que tuvo episodios anteriores, pero que se dieron con eliminación de gases. Y en cuanto a su examen físico, tenemos a la inspección la distensión abdominal y balonamiento. En la palpación se confirma el balonamiento, además de encontrarse tenso y levemente doloroso, y a la percusión hipersonoridad y a la auscultación ruidos aéreos aumentados. Ruidos hidroaéreos. Ya, Son los datos que recabé. sí. María José Carvalho, tenés, vamos a decir, me supongo que tenés, estoy seguro, tenés todos los datos. ¿Qué relato, de qué patología vos podrías, en este caso, por su interrogatorio y por su examen físico, a qué patología podría corresponder esto? Sustentado en los datos del interrogatorio y del examen físico. Sí, doctor. Y yo pensaría principalmente en una oclusión intestinal, porque es un cuadro aparentemente agudo. Menciona 6 días de evolución y 3 días que empeoró ese cuadro. Pensaría en una oclusión principalmente por la detención de gases y de heces. También en el examen físico menciona que se observa un balonamiento oblicuo. Y según yo recuerdo, esa es una característica patognomónica de una patología en específico. Creo que el vólvulo podría inferir, no asegurar, pero podríamos pensar en eso. O sea que como un cuadro agudo y en donde hay datos ¿qué de datos hay en el interrogatorio compatible con oclusión intestinal? El dolor difuso de tipo retortijón mencionó que se presentaba en crisis. El dolor, la característica del dolor en crisis. Sí, es dolor decir, en crisis de carácter retortijón no sería. Ya, es decir, duele y vamos a decir, tiene un pico, baja y vuelve a aparecer. Esa es la característica de una oclusión en el reporte de sintomatología. Y en signología, en el examen físico, ¿qué hay de datos a favor de, por ejemplo, de oclusión? La distensión abdominal en forma oblicua que presenta el paciente, que va desde el hipocondrio izquierdo hasta la fosa ilíaca derecha. ¿Y a qué se debe la distensión abdominal habitualmente? Y vendría a ser por la retención de gases, primero que presenta el La paciente. retención de gases. ¿Y eso en qué tiempo del examen físico se corrobora? Y la retención de gases, nosotros vamos a la percusión, podemos ver Sí, también. señora. Así es. Es decir, da la impresión de que acá algo se tranca. Algo se tranca, ¿por qué motivo? Porque duele, se hincha y uno percute y parece ser de que es aire. Porque cuando el aire se retiene, siempre se distiende el abdomen. Eso todos sabemos. No importa quién sea. Y lo que más se produce puede no irse de cuerpo a un paciente hasta semanas. Algunos que reportan meses. Pero lo que no puede evitar es eliminar gases. Si no elimina gases, va a empezar a hincharse. Eso sí, es muy importante. Lo que siempre les dije a ustedes medio en broma, pero muy en serio también, todos tienen que eliminar gases. El que no elimina gases, de alguna forma, empieza a hincharse el abdomen. ¿Vos te acordás, Juan Manuel Ortiz, cuáles son las causas, la etiología de oclusión intestinal? Es decir, ¿por qué se ocluye el intestino?
en general. Y la obstrucción intestinal puede empezar puede haber hilo paralítico, espástico y después eso volvía a dividirse en oclusiones simples y cerradas. Pero en sí hay funcional, espástico, paralítico y mecánico. Ya. Vamos a los mecánicos que vos te acordás. Acá tengo la anotación. Oclusión. Un ratito de acá voy a buscar mi Sí, y un apunte. cáncer de colon izquierdo, recto sigmoidea, una de las causas de cáncer que Cáncer. produce obstrucción intestinal. Una torsión del vólvulo de sigmoide es una causa de oclusión intestinal, siempre mecánico. Una hernia que se estrangula es una causa mecánica de oclusión intestinal. Y así sucesivamente. Es decir, cuando uno tiene una historia corta como esta, y uno lee, fíjense que no le dieron mucha importancia a ustedes, este es un paciente constipado crónico. Sí, mismo, doctor. El paciente que de hecho tenía trastorno funcional. Y entonces pareciera ser de que ese problema ahora se complicó más porque ahora ya ni aire ni nada ya no pasa y empieza a hincharse. Se agudizó, pareciera ser un cuadro crónico. ¿De acuerdo, paciente? De acuerdo. Obstrucción completa, ¿verdad? Es decir, el razonamiento que hacemos, gente, el razonamiento que hacemos es en base a lo que tiene el paciente. Y si uno no tiene de memoria el caso, es imposible discutir. Porque yo salgo y le digo, pero también, porque yo sé el caso, pero también este era un constipado crónico. De hecho, su problema era un trastorno de defecatorio. Pareciera ser ahora que hace 6 días esto empeoró, vamos a llamarle, porque ya no ventosea, se hincha la panza, le duele. Se complicó este caso. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos olvidamos o no tenemos de memoria el caso de este paciente de más de 70 años que consultó por dolor abdominal y, vamos a decir, de tensión de ese IGASE, parece ser, eso es lo que parece ser, entonces no vamos a poder nosotros hacer esta disquisición diagnóstica. No es posible si yo junto nomás y repito para decirle a quien pregunta en ese momento. Es decir, para poder razonar, para poder hacer disquisición, necesitamos saber muy bien lo que pasa con el paciente, detallado. Claro, es decir, ¿cuándo lo que empezó verdaderamente? ¿Y cómo es su característica? Y ahí lo que les encuentro débil, a todo el auditorio le digo, de dónde me doy cuenta y en las prácticas. Da la impresión como que muy superficialmente recogen los datos. Cuando vos tomás superficialmente, no te sirven esos datos para tomar decisiones. Por eso me van a escuchar ustedes decir, si es tu caso, no vas a tratar así. Si es el caso de tu ser querido, no vas a tratar de esta manera. Así medio superficial más. Ay, ¿qué más tenía? Ay, tal cosa. Parece ser de que colateralmente como que no importa mucho. Necesitamos esa habilidad para recoger primero. ¿Entienden ustedes? Lógicamente hay que tener capacidad, significa de que información, porque el paciente a veces no te proporciona todo. Vos le preguntás.
Sí. A lo mejor viene y te dice, tengo dolor de panza nomás, que es lo que le llama la atención. Demasiado me duele la panza. Vos sos el que tenés que preguntarle todos con respecto a si ventosea, no ventosea, si su panza se le está, vamos a decir, agrandando, todo, ¿verdad? Esa es tu capacidad, porque vos tenés información, vamos a decir, al respecto, y por eso vos le preguntás cosas que necesitas complementar a lo que te entrega. Bien, este es el análisis que quería hacer con ustedes, y seguramente muy repetido, pero no podemos avanzar si no tenemos claridad de la primera parte en medicina. Por eso se da primero anatomía, fisiología, patología. ¿Me entienden? Porque si uno no tiene absolutamente noción de dónde está el colon, si se complica el colon, lógicamente no va a pensar en el mismo. Ok. Dicho esto, haciendo esta introducción, vamos a lo nuestro. ¿Cuáles serían entonces las 3 posibilidades diagnósticas que manejamos en este paciente Adnan Noldin para poder entrar en nuestra asignatura? Adnan Noldin, ¿estás ahí? Nelia Saiz. No está Adnan Noldin. Nelia Saiz. Juan Centurión. Sí, doctor, acá estoy. ¿Cuáles serían tus 3 posibilidades diagnósticas? Y bueno, primera posibilidad diagnóstica podría ser un megacolon. Segunda podría ser... No, mal. Espéreme, Juan. Mal. Porque todos llegamos a la conclusión de que, me pareció eso por lo menos, que es un cuadro agudo. Y entonces el diagnóstico tiene que ser un cuadro agudo. Y megacolon no es cuadro agudo. ¿Me entiendes? O sea, respondiendo, y está muy bien porque estamos, vamos a decir, practicando. Ustedes me dicen megacolon y ya, vamos a decir, erraron luego demasiado mal conceptualmente. Agudo entonces debe ser por un vólvulo, puede ser. Diagnóstico, sí. Y una obstrucción mecánica por vólvulo. No. Vamos a poner entonces, ¿qué podría ser simple? ¿Qué podría ser simple de entrada sin complicarse? Está obstruido, está ocluido. Y doctor, Oclusión, ¿podría ser una constipación? no. Atiendan bien, qué suerte que estamos haciendo el ensayo había sido, porque eso es lo que ocurre en el examen. Ustedes me dicen megacolon, constipación, y rechazo y baja totalmente tu nota por más de que levante después. ¿Por qué motivo? Espérenme que le voy a justificar, no es que se me ocurre nomás. Porque todos coincidimos de que esto viene de 6 días de historia. Esto que le trae ahora. Esta distensión abdominal dolorosa que tiene desde hace 6 días, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es nuestra composición de lugar? Que es un cuadro agudo. Un cuadro agudo, pongámosle como título.
y vamos a abrir una llave. ¿Qué pueden ser cuadro agudo? Megacolon no es. Constipación no es. Ese no es un cuadro agudo. Si es que vamos a hacer el diagnóstico. Entonces tiene que calzarle un cuadro agudo únicamente, porque todos estamos convencidos de que en el interrogatorio y en el examen físico contextualiza un cuadro agudo, y fundamentalmente por el tiempo de evolución. Doutor, Diga. eu creio que em primeiro lugar seria Volvo. Por quê? Porque esse paciente apresenta a ampola retal vazia e por la edad, porque é uma pessoa idosa, de 72 anos. Então, o mais indicado para esta patologia em esta idade é um Volvo. E depois, em segundo lugar, poderia ser um tumor coloretal também. Pero eu creio que não seja um tumor coloretal porque não apresenta sangramento. E em terceiro lugar, eu penso que poderia ser uma hérnia ou uma aderência. Podría ser también. Sí, está muy bien como etiología. Es decir, en este caso, ya dijeron oclusión intestinal, por eso preguntamos las causas de oclusión intestinal. ¿Qué es lo que es evidente acá? Que está trancado, ¿verdad? En forma aguda. Y las causas que mencionaste, Fabricio, está muy bien. Puede ser una oclusión intestinal por vólvulo de sigmoide. Puede ser una oclusión intestinal por cáncer de colon. Puede ser una oclusión intestinal por adherencia. Está muy bien todo eso, pero lo que acá, el cuadro agudo, ¿qué es? Y la oclusión intestinal. Si es que razonamos de esa manera. ¿Me entienden? Es decir, es un abdomen agudo, probablemente quirúrgico, oclusivo. ¿Me entienden? Es decir, no llegamos nosotros a lanzar ninguna causa del mismo. Sin decir, lo que nos dijo María José es muy sugerente. Vamos a decir porque estaba por decirnos que es en banda presidencial, la tumoración porque se extiende de un extremo a otro extremo, eso es compatible con vólvulo de sigmoide, correcto. Pero lo que nosotros estamos seguros acá es de que está trancado, o sea, hay una oclusión intestinal aguda. La causa probable de esa oclusión intestinal aguda pareciera ser que todo induce, por los signos que tenemos, que podría ser un vólvulo del colon sigmoide. ¿Ok? Es decir, ¿por qué rechazo de entrada? Sí, diga. Gilby. No te copiamos, Giovanna, porque hay una intermitencia. ¿Podés repetir porque no te copiamos? ¿Podés repetir, Giovanna, por favor? Yo no sé si hacia mi lado nomás, Giovanna, pero hay una intermitencia que no te escuchamos. No te escuchamos. Te aguardamos en un ratito más otra vez. Ya. Bueno, se dan cuenta, gente, que es importante y vamos a ir haciendo en algunas unidades didácticas esta actividad de ver casos en vez de recitar acá teoría. ¿Me entienden? En vez de mencionar, vamos a decir la parte teórica, la primera parte, que los dolores son por crisis, se acompaña de distensión abdominal. Vamos a ver casos concretos y me interesa, quiero que insistan un poco
en esta composición del lugar que hacen primeramente, porque depende de esto nuestra prosecución de estudios. ¿Me entienden? Es decir, si yo hago el diagnóstico de megacolon, bueno, voy a entonces prepararle para hacerle una colonoscopía o no sé, una radiografía contrastada. No me acuerdo qué nos dijo el doctor Recalde, pero para hacerle eso. Sin embargo, si hago un diagnóstico de oclusión intestinal, eso es quirúrgico, eso tengo que operarle en horas. ¿Me entiendes? Cambia totalmente el panorama de acuerdo a nuestra impresión diagnóstica. Y lo que vale es lo que escribimos. ¿Qué es lo que escribimos y lo que decimos acá? ¿Me entienden ustedes? ¿Cuál es su primer diagnóstico? Megacolon. Entonces, yo le voy a dar receta para que programe una colonoscopía, por dar un ejemplo. Pero si yo hago el diagnóstico de oclusión intestinal, le empiezo a preparar para que en horas le opere. Independientemente cuál es la causa de la oclusión intestinal. Independientemente. Doctor, Sí, diga. lo que la compañera quería preguntar era si no podía ser el síndrome de Ogilvie, algo así. Ogilvie. Porque sería un hilo paralítico agudo por megacolon chagásico. Eso es lo que ella quería preguntar. Ogilvie, sí. El síndrome de Ogilvie podría ser este caso, sí, podría ser. Podría ser también un caso. Vamos a decir como uno de los 3 primeros diagnósticos. Pero dentro de los 3 primeros diagnósticos, para no entrar a detallar Ogilvie en este momento, siempre ponemos primero el más probable. Y pareciera ser de que acá es una cuestión, vamos a decir, de que está ocluido y por la característica ya alguien piensa que podría ser inclusive la etiología que haya volvulado el sigmoide. Porque tiene una historia de hecho arrastrado compatible con megacolon y megacolon, si es que tiene una de las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones del megacolon? Fecaloma, vólvulo de sigmoide y perforación. ¿Me entienden? Y como este es un cuadro agudo, entonces lo más probable, y por su característica del abdomen también, todo va como etiología vólvulo de sigmoide. Por eso le ponemos en primer lugar diagnóstico agudo, que sería oclusión intestinal. Probable causa, vólvulo de sigmoide. Porque al poner en primer lugar los estudios que vamos a hacer, laboratoriales, ¿cómo se llama? Imagenológico, ya va a ir para un cuadro agudo. Por eso es importante, a eso yo le llamo coherencia entre lo que vos pensás y lo que vos haces. Porque si yo pienso en agudo, me apuro. Se va a internar a este paciente, le voy a poner una vía porque es una oclusión intestinal aguda. Ok. ¿Se entiende, Guillermo González, lo que busco? Y les parecerá que perdemos tiempo. De ninguna manera, porque esta es una preocupación que tengo. ¿Se entiende, Guillermo González? Si es que está, porque 2 que no están, acá aparece su carita. Entiende, doctor. Ya, correcto. Doctor. Juan Centurión, ¿se entiende por qué rechacé tu planteamiento inicial? Sí, doctor, se entiende perfectamente. Ya. No diga, no le gusta luego nada, porque ese es mi estilo, pues. Le decía una cosa y no le gusta. No es eso. Tengo que justificar, vamos a decir, por qué no coincido. Eso, atiendan por la justificación. Eso es lo más importante. Y eso es lo que si esta mañana llegamos a conseguir, porque en general tenemos ese problema. Tenemos ese problema. Es decir, y nuestro currículum nos dice de que
otra cosa. Doutor, Es decir, diga. no caso, entonces, como yo digo que es constipación, la constipación sería un síntoma, entonces, y no un diagnóstico. Y constipación es un síntoma, un signo también puede ser, no entra dentro de la clasificación diagnóstica. Perfecto, ok. Es decir, pero si es que en cualquiera de los casos, si me decía es un constipado crónico, no, porque ¿por qué no analizamos eso? Porque este caso puede ser completamente independiente a eso, porque este es un cuadro agudo y la constipación crónica es crónica. ¿Me entienden? Esto nosotros ya nos convencemos porque eso ante un cuadro clínico que se presenta, lo importante es definir si es de urgencia o es de electiva. Vamos a decir, ese que puede llevar la receta, hacer sus estudios y traer a ver si se confirma. Y otra cosa es cuando nosotros tenemos la composición en lugar de que este paciente amerita quedarse en un centro asistencial porque tiene un cuadro agudo. Esa es la primera gran diferencia y después empezamos a tipificarlo a qué diagnóstico corresponde, porque no podemos hacer nada si no tenemos una orientación diagnóstica. Que muchas veces nos ocurre, les cuento a ustedes. A veces no nos ubicamos en el paciente. No nos ubicamos hacia dónde está. Pareciera ser muy vago su síntoma. Y generalmente ocurre con los parientes. Generalmente ocurre con gente importante. Claro, en este país, por ejemplo, gente importante son las modelos. Eso, por ejemplo, tienen que tener en cuenta ustedes también. Bien, dicho esto, y pensando que se trata de esa posibilidad diagnóstica, vamos a preguntarle a Dalva Flor rápidamente cómo vamos a estudiar si tenemos la composición del lugar de una oclusión intestinal baja, probable vólvulo decimoide. Si es que Anoten, gente. ¿Cuál sería el primer estudio que le vamos a pedir? Y sí, ya, vos sos la médica y que ¿cómo le vas a estudiar? Bueno, primeramente le vamos a pedir laboratorio. Todo lo que es Laboratorio. Anoten los datos, yo les doy las cifras. Sí, decime cuánto, qué pedís y yo acá tengo el resultado. hemograma, glicemia. Sí, espérenme. Hemograma normal. Dentro de nada no tiene. Urea. Rápido decime. Urea creatinina. Todo dentro de límites normales. Seguimos más rápido, más rápido. En electrolitos. El electrolito está un poco bajo sodio y potasio. Perfil hepático, GBT, GOT. Normal. Y pensando ya si es que vamos a entrar a No, sin explicar nomás, pida nomás. Crisis sanguínea, vamos a pedirle... Crisis sanguínea normal. ¿Cómo se llama? Me viene. Tipificación sanguínea. Cero positivo. Y pasando a imágenes, una placa. No, ya completaste el laboratorio entonces. Sí. Ya. ¿Qué tenemos entonces? Pamela Giselle, en laboratorio entonces datos positivos. Pamela Giselle Benítez. Que hicimos todo el laboratorio. ¿Estás ahí o no? ¿Y todo normal en el rango, dijiste, doctor? Había un pequeño detalle. Gente, si es que no tomamos, vamos a decir, en serio de escuchar los datos, no vamos a poder tomar una decisión. ¿Me entienden? Si es que es tu pariente, si es que sos vos mismo, claro que te vas a interesar por los resultados.
No es pues, una prueba de estudiante nomás, ¿verdad? Que tiene que contestarle al profesor. No, es para ustedes. Es muy importante eso. A eso yo le llamo memorizar. Esto que ya tenemos su historia memorizada, ahora tenemos que decir, ¿y qué tiene en el laboratorio? De datos positivos. Ok. Entonces, solamente el electrolito que viene un poco bajo es lo que tenemos, por una parte, en laboratorio. Seguimos, Dalva, siguiente ítem, laboratorio ya tenemos completo. Doctor, Anoten, gente. Siguiente paso que vamos a estudiar. doctor, Diga. permiso. En laboratorio también no podría pedir inmunofluorescencia indirecta. Y no. Porque ante el cuadro agudo que tiene, y ese es un estudio que, por lo menos en nuestro laboratorio, no se hace luego de urgencia. Es decir, entiendo tu intención, porque ya no buscamos si podemos tener IFI también. Sí. Pero en este momento estamos ante un cuadro agudo. No vamos a buscar, vamos a decir, esos datos. Se puede, no, si hay que tener condiciones, no va a estar de más nunca. Pero depende de tu diagnóstico para pedir los estudios. Y si nosotros hacemos el diagnóstico de oclusión intestinal baja por vólvulo de sigmoide, acá me interesa, antes de que necrose todo eso, terminar. Y si es posible que me termine lo básico para que yo pueda intentar desvolvularle o operarle. ¿Ok? Okay. No, es porque yo pienso también en Chagas, porque en su historia clínica dijo que es agricultor y conoce la lechuga. Sí, sí. Es muy correcto, vamos a decir, tu razonamiento. Solamente que estamos en un apuro y se pide lo básico, vamos a decir. Pero no está de más, vamos a decir, tu planteamiento. Dalva, siguiente ítem, ¿cuál es? Imágenes. Imágenes. ¿Qué le vamos a pedir en imágenes? Una radiografía simple de abdomen. Radiografía simple de abdomen. En bipedestación. De pie postero anterior. Postero anterior. Correcto. ¿Qué dice Juan José Mendoza? ¿Qué esperás que venga en la placa simple de abdomen de pie? Porque uno pide un estudio ya pensando de que puede traerle algún resultado. Juan José Mendoza. Anoten que gente, porque para poder hacer un redondeo después. No están conectados. Esta es una nueva, bueno, no es tan nuevo, ¿verdad? Ya, no es bueno esto, gente. Kevin Díaz. ¿Estás ahí? Sí, doctor, aquí estoy. Prende tu cámara entonces. ¿Qué esperas que venga en la placa simple de abdomen de pie póstero anterior? Porque si yo vengo a recitarle a ustedes, no queda. Estamos sacando uno a uno. Y se observaría niveles hidroaéreos, doctor. Ya. ¿Qué más? De acuerdo al diagnóstico, no puedo preguntarle a Neria Say porque está de balde su carita acá, no está ella. Vamos a preguntarle a Rafael da Silva. De acuerdo al diagnóstico, porque de acuerdo al diagnóstico que uno hace únicamente, pide los estudios y espera que vengan. ¿Qué más esperaría Rafael da Silva? Prende tu cámara.
No está tampoco. Victoria Flores. No pueden conectarse con un equipo. Esto es básico. Si es que vamos a hacer a distancia, uno tiene que tener un equipo. Profe, ¿Sí? y podemos observar, por ejemplo, una torsión del intestino, ya que estamos pensando en un válvulo. ¿Qué cosa? Y podemos pensar, por ejemplo, en una torsión del intestino, ya que estamos pensando en un válvulo. No, la pregunta es en este válvulo, ¿qué es lo que se espera que uno encuentre en la placa simple? Un concepto que asumimos, ya pasamos nosotros, por eso primero damos, vamos a decir, la parte de colon pronto y asumimos de que ya tenemos aprobado, vamos a decir, ya desarrollamos todo. En este momento ya estamos viendo una complicación que deberíamos de identificar o tener una idea teórica, porque no vas a aprender si es que vos no tenés mentalmente, vamos a decir, qué es lo que te puede venir. ¿Alguien del auditorio quiere contestar lo que estoy preguntando? Y no deberíamos observar la dilatación del colon, doctor. ¿Qué característica tiene? Vamos a suponer que sea un válvulo, esta oclusión sea por válvulo del colon sigmoide. Y deberíamos de observar el signo de pico, en donde se ve la torsión del intestino. Profe, el grano de café o la U invertida. ¿Quién dijo eso? Yo, profe, Alexis. Ya. Podés describir cualquiera de las dos placas. Ustedes tienen radiología, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ustedes describen en la asignatura de radiología imagen? Claro, eso suele ser, nos proyectan en el negatoscopio y describimos, ¿verdad? Si yo miro esta imagen, fíjense que se ve una imagen aquí radiolúcida que pareciera ser de que dentro del mismo hay algunas particularidades. No es tan radiolúcida y que tiene precisamente el aspecto con mucha imaginación. Así sería, ¿verdad? O sea, la U, ¿cómo se Si fuera escribe? un grano de café, doctor. ¿Qué Una sería U este? invertida. Este podría ser. Si yo miro esto, este que está aquí, vamos a agrandar un poco más. Fíjense que se corta aquí y va, este es un nivel hidroaéreo. ¿Dónde está el hidro? El hidro está aquí y el aéreo siempre está arriba. Este es un nivel hidroaéreo. Supongo que le dan en radiología. Y ven ustedes esa imagen, podría con mucha imaginación, acá no es tanto, se ve allá uno delgado, pareciera ser que también está cortadito. Esto. Este y este es la placa de nuestro paciente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? Están viendo ustedes, ¿verdad? Sí, doctor. Pedimos un estudio y nosotros tenemos que en ese estudio pensar qué puede venir de acuerdo al diagnóstico que tenemos. Vamos a suponer de que este no sea la imagen y se ve en el centro en pila de moneda. Y entonces, ahí dicen ustedes, pero la imagen radiológica es más compatible con una oclusión alta.
con una oclusión de intestino delgado. No parece un vólvulo de sigmoide. Sin embargo, este que estamos viendo, espérame, redondeo ahí. Este que estamos viendo pareciera ser de que corrobora completamente la impresión diagnóstica que estamos llevando. Te escucho. No, es só porque o senhor acabou de hablar que baja, que alta es delgado. Porque quanto mais baja a obstrução não é delgado e alta é em colo. A ver, Juan Manuel Ortiz, ¿quería decir algo? Sí, no, está un poquito confundido, nomás baja es colon, Fabricio, y alta es intestino delgado. Sí. La diferencia anatómica entre obstrucción intestinal alta y baja, doctor. Eso es lo que estaba preguntando. Sí. ¿Se acuerdan que Recalde nos dijo, el profe Recalde, hasta válvula iliocecal? Y después de válvula iliocecal para adelante consideramos baja. No como en la hemorragia digestiva, estamos hablando de oclusión. ¿Ok? Entonces, ojalá solamente me gustaría que recuerden esto. Si yo les doy una clase teórica y les digo métodos auxiliares de diagnóstico, laboratorio, imágenes, en la imagen se ve la imagen de una U invertida y seguimos pasando, no creo que aprovechen como este. ¿Qué significa eso? Que nosotros vimos el paciente, discutimos el paciente, yo creo que tenemos de memoria casi el caso del paciente de 76 años de Piribebuy, ¿verdad? Y le hacemos una placa simple en el laboratorio para los que atendieron, no había nada, no hay ningún reporte. Y entonces nosotros le pedimos, según Dalva, primero radiografía simple de abdomen de pie postero anterior. Y ya pensamos, de acuerdo a nuestra impresión diagnóstica clínica, que nos iba a venir una imagen compatible con vólvulo. Entonces hay que saber cómo es la imagen de vólvulo. Y coincide perfectamente. ¿Se entiende, gente? Es lo mismo que darle una clase teórica. Claro, porque ¿qué es lo que yo me doy cuenta? Aparte de esto que aparece en su cara y no están aquí, le vamos a decir, entonces, yo a veces doy algo que ustedes ya saben luego, repito, y no es útil. Sin embargo, cuando cotejamos con un paciente, como cuando nos vamos al hospital, me parece que va a ser más provechosa y es exactamente lo que íbamos a dar en la clase teórica. ¿Se entiende, María José Carballo, lo que quiero decir? Sí, doctor, perfectamente. Karen Domínguez. Entonces, conclusión, la imagen radiológica característica de este caso, ¿cuál sería? Repitiendo. Karen Domínguez. No hay caso. No es bueno esto, gente. Somos casi colegas, ¿no? Ya no somos tan niños como para reclamar así tipo escuela, vamos a decir, este tipo de cosas. Bueno, dicho esto, sí, vamos a suponer que hasta ahí nomás ya vamos a estudiar. ¿Hay algo más que hacer todavía, Dalva Flor? ¿Algún estudio más que tenemos que pedir? Y podemos pedirle un colon por enema o tránsito intestinal también, con Mario. Sí. Ahí ya automáticamente tu nota baja a 59 otra vez. Y sí, significa de que todo mi discurso y mi saliva al pedo fue.
¿cómo, explicar un poco cómo viene este pedido tuyo? No, y el tránsito nomás yo iba a pedir si es que vamos a descartar otro lugar de oclusión con el tránsito intestinal. Otro lugar de oclusión, Que ¿cómo no, que no sea colon. A ver, explicarnos un poco más porque no estamos entendiendo no es que me hago del ñembotabú, sino que en el examen eso me decís y baja tu nota totalmente. Porque ya estamos en la etapa de que todos estamos convencidos que ya tenemos un diagnóstico. ¿Verdad? Porque si pensamos clínicamente, laboratorialmente, apoya, vamos a decir, si bien no aporta mucho, el dato negativo también es importante y la imagen ya nos confirma lo que habíamos pensado. Vamos, primero, yo creo que ya no hay que tomar decisión terapéutica. Sí, profe, pero en el caso de que no tuviéramos todavía un diagnóstico, nomás yo dije lo del tránsito. Si es que estamos pensando en otra patología. En el caso de que no teníamos todavía, eso es una posibilidad. Perfecto. Bueno, pero en este caso, siempre gente cuando encaramos, estamos hablando de tal tema, estamos hablando de un caso clínico. Entonces, para ese caso clínico, siempre respondan, y si es que ya está suficientemente debatido, como dicen los asambleístas, entonces hasta aquí llegamos y ya tenemos que tomar una decisión terapéutica. Vamos a preguntarle a Matthews, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Ya tenemos todos los estudios. Matthews. Eugenia Alvarenga, María Eugenia Alvarenga, ¿está ahí? Sí, doctor. Puedes prender tu cámara y escuchar un poco qué vamos a hacerle a este paciente. ¿Me escuchabas, María Eugenia? A la mierda. Sí, sí, doctor. ¿Qué? Ya. No sé por qué no puedo prender mi cámara. Estoy intentando. Ya. Bueno, entonces, ¿qué le haríamos a este paciente? A este paciente. Y primeramente una colonoscopia, doctor. Y no sé qué decirte porque acabo de decir, pero ¿qué diagnóstico vos estás pensando? Realmente cuando se estaban diciendo todos los laboratorios y las imágenes, salió de la llamada, por eso no escuché bien. Ah. Por eso más no puedo dar una impresión diagnóstica. Ya. Juan Centurión. ¿Qué decís? Sí, doctor. Y vamos a hacerle una cirugía para... Vamos a operarle ¿con qué diagnóstico? y vólvulo sigmoide. Oclusión intestinal baja por probable vólvulo del colon sigmoide. Ese sería nuestro diagnóstico, ¿verdad? Ya, vamos a operarle. Correcto. Ahí tal vez, vamos a decir, deberíamos ya de saber por nuestro conocimiento de colon, de la unidad didáctica de colon, porque este ya es una repetición. Vamos a utilizar el cuadro agudo, vamos a utilizar nuestro conocimiento
de coloproctología. Bien, antes de, si esa es la decisión que tenemos de operarle a este paciente, quiero compartir con ustedes, al abrir, qué es lo que vamos a encontrar. ¿Qué sería este? ¿Alguien puede opinar? María Eugenia Alvarenga, ¿ya funciona tu equipo? No, doctor, no sé por qué no puedo prender mi cámara. ¿Vos ves lo que yo proyecto? Sí, doctor. ¿Qué ves allí? Y yo observo las asas distendidas de gran tamaño. Una asa intestinal del colon muy dilatado, y esto es lo que le parece a la U. ¿Ustedes me dan la razón o no? ¿Les parece a ustedes que tiene forma de U? Sí, doctor. Doctor, sin embargo, no se visualizan las tenias ahí del colon. Por la dilatación. Ah, perfecto. Por la dilatación. Llega al punto, porque estos son megacolon, megadólico. Es decir, casi enormes son, y ya no tienen las tenias, las austras clásicas, por ejemplo, como este, que es menos, vamos a decir. Sí, justamente, doctor, porque al carecer de las apéndices, eso me parece más una dilatación de intestino delgado antes que un grueso. Por el aspecto que tiene. Así Es decir, mismo. no tiene, por ejemplo, Ese sí es grueso, sí o sí. Este caso es una dilatación crónica. Están los casos que no se cierran totalmente. Hay un vólvulo, pero que no cierra acá en la base totalmente. Es decir, se tuerce, no 360 grados. No se tuerce totalmente. ¿Por qué se tuerce habitualmente 360 grados? Porque es tan exuberante esto que da la vuelta por el meso y cierra totalmente. Y hay otros casos que, como este, que se dilata, se tuerce, pero deja pasar. Deja pasar, o sea, no cierra totalmente la luz. No sé si me explico en lo que quiero decirle. Que es este caso. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queríamos saber en este caso? Primero, si corrobora la imagen. Esto vos percutís y es timpánico. Esto vos mirás a través de la pared del abdomen y es lo que podría simular con las comparaciones que hacemos. ¿Con qué comparación hicimos? Alba. La banda presidencial. La banda presidencial. Le haces la placa simple y tiene el aspecto que se compara a la U invertida. Es decir, todos coinciden. Y todos coinciden cuando uno va examinando al paciente, es lo que tiene mentalmente cuando hace el diagnóstico. Es más, cuando le vas a operar, ya pensás que vas a encontrar esto. ¿Me entienden? Es decir, todo uno tiene que, vamos a decir, memorizar, yo diría, como el caso de la historia. Vos no podés operarle a un prójimo si vos no estás enterado de lo que él tiene. Este paciente que vino de Piribebuy, si yo, vamos a decir en este momento, busco nomás mi copiatín para reportar lo que tiene y me voy a responsabilizar de operarle, no corresponde. Eso no conoces. Que pareciera ser el caso que ocurrió últimamente en un centro asistencial muy conocido, que vino a operar a alguien que no sabía. Y pinta entonces
Empieza a pintar, le pasa el antiséptico a la pierna que no tenía que quedar. ¿Me entienden? Entonces, si yo no conozco este caso, no puedo llegar a esta etapa de responsabilizarme de esto. Es decir, yo me tengo que acordar de su laboratorio. ¿Qué tenía en el laboratorio? ¿Por qué, por ejemplo, era importante que los blancos estuvieran dentro del marco normal todavía? ¿Qué significa eso? ¿Alguien del auditorio? Que no hay un proceso infeccioso, doctor. Que probablemente no necrosó todavía la porción volvular. Doctor, eso no podríamos descartar por la parte semiológica porque había todavía signos de lucha. Y sin embargo, cuando era una complicada, generalmente se perdía el signo de lucha. Sí, pero pasa ciertas horas y en realidad ya no hay tanto signo de lucha. Sin que necrose todavía. Este es un parámetro, al menos para lo que le gusta examinar y conocer bien el paciente, es un parámetro válido. Pero objetivable es en el laboratorio. Porque si ya te viene 15, 18,000 blancos, ponerle el sello que eso ya está necrosado. Y ya no vas a buscar, generalmente coincide con el tiempo de evolución, y ya no vas a buscar luego desvolvular, sino que directamente ya le vas a operar. Justamente Okay. eso también, doctor. Usted comentó la vez pasada sobre un procedimiento que había hecho en personas mayores, que era introducir una sonda rectal para desvolvular. Y para mí que Regularmente. esta persona, por ejemplo, tendría criterio para eso, porque no tiene ningún parámetro que indique inflamación y aparte de eso, por la edad misma del paciente. Sí, podría ser, y te va a decir alguien, pero son 6 días de evolución. ¿Me entiendes? Sí, sí. El coloproctólogo acorbatado que está en el coloquio y analiza y te critica, estás loco, te va a decir. Estás loco. ¿Cómo vas a devolver si tienes 6 días? Eso en hora ya necrosa, eso estaba todo por... No, no es tanto así porque en realidad deja pasar un poquitito, había sido. No se torció totalmente. Y por eso no necrosa. Sí, la detención de ese hígado, por ejemplo, se sumó al tercer día, al cuarto día del cuadro clínico recién. De hecho, que este paciente tenía luego una constipación crónica. Era un paciente, evidentemente, con dólico megacolon, sin ninguna duda, con una historia arrastrada y vamos a atribuirle a la vinchuca sin tener el resultado, porque conoce y quién va a ser el culpable. O sea, tiene 4 patas, corre sobre el techo y le gusta la carne, dice miau. Nuestro diagnóstico no va a ser loro. O sea, es gato. No, sencillo es la cuestión. Ok, bien. Dicho esto, nosotros tenemos la obligación de saber qué se le tiene que hacer. Vamos a ver un poco, María José Carballo, qué le tenemos que hacer a este paciente, en principio. Y yo descartaría, por ejemplo, la desvolvulación por los días que ya pasó, o igual Sí. nomás accedemos porque no, si vamos por eso. Y entonces sí procedería a la desvolvulación, doctor. No, ya tenemos el abdomen abierto, ahí tenés en tu mano Ah, el colon, sí que ya. ¿Qué le vamos a hacer, Tomás? y Quirúrgicamente. yo seguiría la operación de Harman, La operación de Harman. extraer la zona que... Se hace la operación de Harman consiste en una sigmoidectomía o sigmoide. toda la zona que esté afectada. Todo esto es el sigmoide. Correcto. Se retira totalmente el colon sigmoide. ¿Ok?
¿Cómo entonces, Dalva, qué nos queda al retirar el colon sigmoide? Si yo secciono el sigmoide a nivel ya de la reflexión peritoneal, llevo un poco de recto, ya seguramente si hago a ese nivel. Fíjense que nos dijo el doctor Recalde que hay una porción intraperitoneal del recto, ¿verdad? Entonces, asumiendo eso, si yo pongo a nivel de la reflexión peritoneal, ¿y cómo me quedan los cabos, Dalva Flor? ¿Se entiende más? ¿Qué cabos nos queda? Y bueno, el recto y la porción superior del colon. Y el recto vamos a estar cerrando el muñón y la parte distal a abocar al abdomen. La parte proximal sería. La parte proximal. La parte proximal, que sería ¿qué parte del colon? El colon izquierdo, o si es que vamos un poquito más allá, ¿cómo era? El transverso. A ver, un poco, empecemos. Ciego, ascendente, Colon ascendente, transverso, colon descendente. Y sigmoide y recto. Descendente sería, ¿verdad? Es decir, del ángulo esplénico bajamos y cuando se va a continuar con el sigmoide, cortamos, ¿verdad? Sería esa porción descendente, ¿verdad? Entonces, dejamos abierto y abocamos en la pared abdominal, entonces el colon sigmoide, perdón, el colon descendente, y cerramos el distal. Y entonces se hace una sigmoidectomía, se quita todo el sigmoide y se aboca en la pared abdominal, en este caso el colon descendente, y se cierra la porción distal que ya viene a ser recto superior. Y esa es la que se conoce como operación de Harman. Hay algunos, si es que hay tiempo todavía, que hacen la resección y anastomosis inmediatamente. ¿Me entienden? Opciones, ¿no? No es la recomendada ni la practicada en nuestro país habitualmente, porque es una urgencia y entonces generalmente a nosotros nos fracasa si anastomosamos en esas condiciones. No es las mejores condiciones. Doutor, Bien. Diga. eu tenho uma dúvida. Diga. Como tratamento inicial, neste caso, se hace primeiro uma descompressão colonoscópica com aspiração do contenido fecal e hace uma passagem de sonda retal. E aí depois, 48 horas, 72 horas depois, se hace la cirurgia retrosigmoidectomia. No. En realidad sigmoidectomía, no rectosigmoidectomía. La sigmoidectomía que se hace como operación de Harman, como parte de la operación de Harman, se hace inmediatamente. No se hace la opción conservadora es la devolvulación endoscópica, que yo les suelo comentar, la realizada con la sonda, desvolvular, introducir, en este caso el endoscopio por el recto y llegar hasta la porción torcida y se desvolvula. Pero como dijimos nosotros, ya tomamos la determinación de no hacer esa medida conservadora, directamente se opera y se hace la operación de Harman. Si hace esa devolvulación, en ese caso, si esa es tu pregunta, en ese caso se le prepara el colon y ya se hace la operación definitiva. ¿Me entienden? Es decir, se desvolvula y después se le prepara el colon, pero no en 48 horas, sino que se prepara todo, ahí ya va a venir y todos los medios auxiliares, electrocardiograma, ecocardiograma, todo hay que completar y preparar para la operación de Duhamel o Duhamel-Haddad.
Sim, pero eu penso que antes de fazer tudo isso, há contenido fecal muito grande aí, em esta região. ¿Y qué se hace antes de hacerla? Y esa es la preparación del colon. La preparación del colon, el contenido, habitualmente, si vos te fijas por la radiografía, hasta el ciego hay, vamos a decir, materia fecal acumulada. O sea, todo el colon está, y a veces en la porción donde estamos tratando nosotros, lo que se endurece y se produce el fecaloma. Fecaloma alto, fecaloma bajo. Es decir, pero ese viene a ser un extremo nomás. Pero en el resto, detrás de ese tumor fecal, hay un acúmulo muy importante de materia fecal. Y todo eso hay que limpiar. Hay que limpiar totalmente. Se le da de tomar y se hace generalmente con enema. Se limpia el colon. Esa es una condición. Y cuesta mucho limpiar, casi nunca se limpia todo, porque te das cuenta de la extensión. Dólico significa se alarga, mega, y se agranda en diámetro, en largo y en diámetro. En longitud y en diámetro aumenta de tamaño. Entonces, se junta tanta cantidad. Y como ya no tiene un trayecto, un eje definido, vamos a decir, ese enorme colon siempre deja, nunca se limpia totalmente. ¿Ok? Bien. Sí. Quiero compartir con ustedes entonces rápidamente, vamos a mirar un flash nomás, una cirugía de vólvulo, de sigmoide. Lo que ustedes ya saben que se hizo. En este caso, lo que tengo previsto es un caso de tratamiento de restitución inmediata. Es decir, le hace la sigmoidectomía y hace una anastomosis inmediatamente. Vamos a ver. Hay días que no es fácil la tecnología, gente. ¿Ven ustedes algo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Si se fijan ustedes, este caso tiene más o menos bien conservado todavía, excepto alguna parte donde se ve oscurito ya vamos a decir, el intestino. Es bastante oscuro una parte. Se va
realizar de cualquier manera la sigmoidectomía. Lo que hace allí es ligar el meso para poder seccionar lo que ustedes ya me dijeron. Para poder seccionar arriba y abajo. Esos son los clanes para cortar y evitar que se derrame todo el contenido. Fíjense, cierra y corta, iba a cortar con tijera, ahora corta con electrobisturí. Esta es la porción que se va a retirar. Ahí se queda clampado un extremo. Y va a retirar el otro. Fíjense lo que sale. Enorme. Impresionante. Vamos a decir, todo esto, por decir de alguna manera, se agrandó en el tiempo, tanto en longitud como en el diámetro. Y alberga en esta parte una cantidad impresionante de materia fecal. En este caso sale y lo que hace es la reparación inmediata. Es decir, en este caso, la restitución inmediata. No lo que nosotros habíamos planteado, que vamos a decir como de segunda instancia se realiza la restitución de tránsito. La restitución de tránsito con la operación definitiva. Esta operación que se hace acá tiene un nombre específico, se llama operación de Dixon. Es decir, se hace habitualmente en pacientes de mucha edad que ya no tiene expectativa. Prendan sus cámaras, ya vamos a terminar. Que ya no tiene expectativa de realizar la operación de la operación de Duhamel o Duhamel-Haddad. Cuando llega a cierta edad, algunos pacientes, lo que se hace casi es un tratamiento sintomático. ¿Qué es lo que ocurre cuando no se hace la operación de Duhamel o Duhamel-Haddad? Y va a continuar con su constipación, va a continuar, vamos a decir, con el estreñimiento crónico y el mismo manejo. Pero lo que se evita es una complicación en este caso, ¿verdad? Que es la torsión del meso y entonces se produce el vólvulo y lleva a un cuadro agudo que a muchos pacientes de edad le lleva. Es decir, termina la cirugía, pero empieza a desarrollar algún proceso así intrahospitalario, descompensa la parte cardiovascular y no salen del hospital. ¿Ok? Bien. Ojalá que haya sido útil viendo un caso del paciente, un caso clínico. Y les pediría en las prácticas que vayan viendo la ficha clínica de los pacientes. ¿Qué significa eso? Vayan a ver los pacientes, interrogan, examinan y ya tienen toda la historia y pueden hacerlo fuera de la presencia del paciente, ya eso, vengan a verificar, dictan, así como me dictó a mí Dalva, y entonces vayan verificando qué tenían. ¿Se entienden? Miren, traten de mirar las imágenes que tienen. La mayoría vienen en CD ahí en el hospital militar. Vayan hasta la computadora a mirar qué tiene de resultado. Verifiquen lo que tuvo al ingreso, si fue una urgencia. Y no en el momento que ustedes están examinando. Vayan recorriendo al ingreso que tenía, como por ejemplo Si ven este caso, 8 días después de su ingreso, ya cambia totalmente.
sino que verifiquen en el momento del ingreso para que les sea útil. Ok, bien. Les escucho, gente, a ver qué tienen pregunta, aporte. Doctor, yo quería consultar en cuanto al tratamiento algo. Vamos a intentar desvalvular con sonda siempre que nos pase 6 horas por la necrosis misma nada más, ¿verdad? ¿O qué otro criterio tenemos que manejar para si vamos a desvalvular o vamos a una sigmoidectomía? Lo ideal sería que desvolvule. Vamos a lo ideal. Que desvolvule todas las veces. Porque entonces ya le vas a operar, le vas a ofrecer la operación de tratamiento definitivo. Si vos le operás en la urgencia, no, ya no podés devolvular porque no tenés condiciones, por no tener ningún elemento o no se tiene experiencia en el tema, entonces le llevas a una cirugía que después tiene que completarse con otra cirugía. Sin embargo, cuando vos devolvuláis y le preparás a tu paciente, si tiene las condiciones para devolvular, lógicamente le sometés a una sola cirugía, el tratamiento definitivo. Llámese la operación de Dixon o llámese la operación de Duhamel o Duhamel-Haddad, que son las opciones que se tienen. Es decir, es sumamente importante si se pudiera desvolvular, pero si ya pasó mucho tiempo, no se tiene la experiencia, no se tiene los instrumentales que demanda para el caso, no tenés otra que llevar únicamente y en ese caso se hace solamente la operación de arma. Genial, gracias doctor. Eso es lo que quería aclarar. Ya. ¿Otra pregunta? Se me mezcló. No hay más. Ya. Bueno, gente, nos quedamos entonces con el plan de, quiero que me hagan una evaluación. Evaluación después me dicen y comparen entre una clase teórica, vamos a decir, expositiva, con un caso clínico como la de hoy. Necesito un reporte de ustedes. Por lo menos, Doutor, sí. eu já digo agora que hoje, a classe como la de hoje foi muito espetacular, muito buena. Porque para nosso entendimento, tendo um caso clínico, é muito melhor para se adaptar e ver e mirar as situações deste caso, o que hicimos hoje. E para mim que foi muito bueno mesmo. Es muy importante eso, ojalá que todos opinen, porque yo me doy cuenta que este primero es más participativo. Y en la clase teórica, con esto que ustedes no prenden sus cámaras, muchos no están aquí. No, ni están, no es que tenga problemas de micrófono, no están, güey. Pone de balde nomás. Estará haciendo footing, no sé. ¿Qué estarán haciendo? Yo no sé eso, pero no están aquí. Uno. Dos, a mí me parece que cotejar, porque es muy fácil lo que me dice Dalva. Le pido placa simple, correctamente me pidió. Pero de ahí ir a verificar, porque yo preparo esto, vamos a decir, para hacer coincidir. Y la U invertida, que todo el mundo sabemos, al mirar tenemos que estar en condiciones de describir, porque ya no te vas a olvidar más nunca, si es que llegaste a describir. Es más, esto que yo le digo que memoricen, tienen que tener una imagen mental. Este caso, por ejemplo, difícilmente los que estuvieron conectados que se olviden del caso. Y en una clase teórica donde ya vamos a decir, se aclara concepto, porque esa es la idea, vamos a decir, hacerle entender a ustedes, más o menos nosotros, esto ya es una repetición, excepto la parte quirúrgica, vamos a decir, que es nuevo para ustedes, pero el resto es una repetición.
Y la repetición ya deberíamos de aplicar por casos concretos. Por eso que nuestra práctica en el hospital tiene que ser sobre pacientes. No importa que no sea un megacolon, que no sea un vólvulo, porque la metodología de cómo aplicarlo esto es igual. Solamente la patología cambia los signos y síntomas naturalmente de cada uno. Si yo me voy y veo un caso hoy de pancreatitis allí en el hospital y aplico la misma metodología, claro que me es muy útil, solamente que ahí yo tengo que manejar otros signos y síntomas, otros criterios para el diagnóstico y otros estudios. ¿Me entiendes? O sea, otra metodología de estudio, no metodología, otros medios auxiliares. Claro, porque voy a necesitar, no sé, por decir, la tomografía e interpretar lo que significa, no sé, necrosis pancreática, qué aspecto tiene, los peripancreáticos, no sé, la clasificación de Baltasar, ¿verdad? Esa es la diferencia. Pero en esencia, hacemos de la misma manera. ¿Qué miramos en esto? No había tiempo nomás porque estaba buscando una devolvulación para mostrarle a ustedes. Sí, es que también, y se les va a grabar. Se les va a grabar. Esa es la idea de aprovechar este tiempo de 8 a 10 de la mañana con una metodología que les pueda quedar un poco más. Y nuestro currículum se presta a esto. Nuestro currículum no es muy partidario de las clases expositivas. Que según esa experiencia, la gente que atiende de este grupo que estamos 36, imagínense, estamos terminando 36. Son 15 máximo los que atiende verdaderamente, el resto es un cumplido. A mostrar la carita no prendida nomás luego. Sí, lastimosamente es así. Pero hay un 15 estudiantes, 15 a 20 estudiantes que está atento, que sigue y le es útil por ser todas las cosas, ¿verdad? Claro, porque si vos atendés, es útil. Bien, gente. Tengo que tomar la lista. Aguárdenme un ratito porque, o si no, Damián, hoy tú hiciste artículo. A ver un poco. Bien. María Eugenia. Presente, doctor. Camila. Presente, doctor. Junior. Presente. Pamela. Presente, doctor. Micaela. Buen día, presente, doctor. Giovanna. Presente, doctor. Elena. Elena Denise. Tenía que ir a hacerse estudios hoy, doctor, por eso no está en la clase. Ya. María José. Presente. Juan Francisco. Presente, doctor. Emily. ¿No he visto a Emily? Rafael. Presente. Oscar David. Presente, doctor. Fabricio. Presente. Kevin. Presente. Karen. Presente.
Vino Karen, no había sido. María Celeste, Presente. Andrea, Presente, doctor. Dalva, Presente. Presente. María Victoria, Presente. Giselle, Erika, Presente, doctor. Guillermo, Presente, doctor. María Cecilia, Presente. Dayana. No he visto a Dayana. Rafael, Presente, doctor. Juan José, Presente. Ana Lisa, Presente, doctor. apareció Ana Lisa. Juan Manuel, Presente, doctor. Jorge, Presente, doctor. Víctor, Presente, doctor. Jenny, Presente, doctor. Matius, Presente, doctor. María Eugenia Rivarola, Presente, doctor. Nelia, Profe, Nelia te puso en el chat que está, pero que su micrófono lo que no funciona. hay que solucionar eso, Nelia. Néstor, Fabián, Presente, doctor. César, Ismael Alejandro Sánchez, no le he visto hoy. Alexis, Presente, doctor. María José Valiente, Presente, doctor. Rafael Yasunaga, Presente. Giovanna, Araceli. Presente. Bien, bien, gente, les libero entonces y continuamos.